La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra. Seguimos con la serie La Iglesia Primitiva número 10. Ahora vamos a estudiar el don de hacer milagros. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, del 7 al 10. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Me voy a enfocar en la palabra dunamis, que es como está escrito en el griego, en la palabra de Dios. Y dunamis abarca muchas cosas, varias, en milagros, pero sobre todo yo más bien yo más bien le pondría el poder de Dios. El poder de Dios. Dunamis, la dinamita. Alguien la traduce como dinamita, dunamis. Vamos primeramente al Antiguo Testamento. En Isaías está profetizado 11, hay muchas profecías, pero yo nada más puse 2. Isaías 11:2 en relación a la profecía del Mesías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. En el hebreo obviamente tiene otro nombre, ¿verdad? Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Miqueas 5 del 1 al 4, hablando también sobre el Mesías, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, la iglesia, y el resto de sus hermanos, o más bien Israel, pero que viene a ser para nosotros la iglesia, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará a Cristo y apacentará con poder de Jehová, con el dunamis en todo caso. Obviamente aquí está en hebreo, con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Entonces, aquí podemos ver la profecía, y simplemente para tomar el contexto de las alegorías en el Antiguo Testamento, ¿cómo sacó Jehová, Dios, el Padre, al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios? Con mano poderosa les mandó las 10 plagas. Entonces, el poder, esa es la alegoría, esa es la sombra de lo que iba a venir a ser después Cristo, que iba a venir a través del poder del Padre, el Espíritu en él, con poder sanó enfermos, ¿verdad? Literalmente en la carne, pero sobre todo ellos espiritualmente creyeron, ¿verdad? No todos, de hecho muchos de los que sanó no creyeron, aunque no lo crean, no creyeron aún después de todo lo que, más bien la gente que miró, donde hizo milagros, mucha gente ni aún viendo, ni aún así creyeron. Entonces, ahora vamos cuando Cristo, una vez que da el testimonio de que él era el Mesías, y con el poder de Dios, con el dunamis, sanó enfermos, ¿verdad? Levantó muertos, todo alegórico para nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos muertos en el pecado, cojeamos, o sea, la iglesia tiene un pie en la iglesia, otro en el mundo, esos son los cojos, los leprosos somos todos nosotros que estamos llenos de lepra, de pecado. Todo es alegórico,
¿verdad? Para la iglesia. Entonces, viene en Hechos, ¿se acuerdan que Cristo les dijo a sus discípulos que lo iban a negar? Todos, no nomás fue Pedro, todos dijeron que no lo iban a negar, ¿verdad? Sabemos que lo negaron, ¿verdad? Pero una vez que viene el Espíritu Santo, aquí está Hechos 4, 31 al 33. Ya una vez que resucitó Cristo Jesús antes de ascender al cielo, estaban los discípulos, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, con dunamis, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Se fijan? Entonces, cuando se habla de milagros, el don de milagros, de hacer milagros, aquí está hablando de levantar enfermos por el pecado, ¿verdad? Primeramente como a través de la predicación. Aquí vemos que la palabra, ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y bueno, vamos, que lo diga nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Ahora vamos déjeme ver, en Mateo, yo pasé estos versículos ahorita. En Mateo 6:13, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar, entonces les enseña el Padre Nuestro. Y de hecho esta es continuidad del Padre Nuestro. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del malo, que es Satanás, porque tuyo es el reino y el poder, el dunamis, para hacer milagros, para hacer todo esto, o sea, el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hace Satanás? Engaña a las personas que no reciben el evangelio. O sea, aquí vamos a ver eso. Ya miramos ahora vamos a Hechos. Hechos 1 del 4 a 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiráis poder cuando haya venido dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya les di Hechos 4 del 31 al 33. Aquí podemos ver que Pedro, cuando da su primer discurso, su primera evangelización, ya una vez que resucitó Cristo y fue lleno del Espíritu Santo, ya no tenía miedo, ya no le dio miedo. ¿Por qué? Porque recibió el poder, recibieron el poder. Él ya no tenía miedo, ¿verdad? Y de eso se trata. Eso es lo que predicamos. ¿Okay? Aquí lo dice Pablo, vamos a enfocarnos. Tengan en cuenta esto, hermanos. Ahorita la iglesia que no ha creído el evangelio está siendo engañada con poder falso de Satanás. Vamos para que vean lo que dice Pablo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, porque es dunamis,
dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando predicamos el evangelio, cuando yo predico el evangelio, no solamente son mis palabras. El Espíritu de Dios, el dunamis, va acompañado. O sea, mis palabras van acompañadas con el poder de Dios. Por eso yo siempre les digo, no soy yo. Es la palabra de Dios, que ya está escrito en las Escrituras. Cuando uno evangeliza, cuando uno lleva las buenas nuevas, no es solamente uno. O sea, viene el Espíritu Santo, el dunamis, convenciendo a las personas, a las que obviamente las que tienen oídos para oír, a las que son como niños, a los que son humildes, a los que no están enfocados a no, esta es la iglesia que mis padres me enseñaron, así como los fariseos, ¿verdad? No, es para aquel que tiene oídos para oír. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, o sea, dinamita de Dios, el fuego de Dios. ¿Se fijan? Entonces en el evangelio está el poder, hermanos, en el evangelio está el poder. ¿Se acuerdan cuando Pedro les dice, yo cuando fui a ustedes, no fui a los corintios, yo no vine con palabras persuasivas? O sea, hablándoles bonito, con palabras bonitas, que se oiga bien. Dice, no, yo vine con poder. Y mucha gente piensa que anduvo ahí haciendo, así como ahorita andan los evangelistas, ¿verdad? Cayéndose los muertos, así como muertitos, o sea, están siendo engañados. No, él vino con el evangelio, con poder. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 5. El mismo hermano Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en dunamis, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora, primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, por el dunamis, por la dinamita de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense, cuando una persona le agrega sus obras de la ley, o lo que le agregue para salvación, está negando el evangelio. Les escribe Pablo a los Gálatas. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí se estaba hablando de cristianos que decían que creían en Cristo, pero que les estaban, o sea, los circuncidaron, les hicieron la circuncisión, o sea, estaban regresando a la ley. Así como muchas personas ahorita regresan a la ley, aferrados con los diezmos, aferrados con
con los 10 mandamientos, cuando ya tenemos el Espíritu que nos está diciendo todos los días, en todo momento, si estamos en oración, que si estamos bajo la gracia, estamos en el Espíritu y estamos todos los días en el Señor, no nada más un día a la semana. El Espíritu Santo mismo nos redarguye de pecado. O sea, no necesitamos que nos estén recordando los 10 mandamientos, porque los primeros 4 mandamientos están en Cristo. So, ya una vez que está Cristo aquí, ¿verdad? Pues ya el enfoque es enfocarnos en Cristo, en la obra de Cristo. ¿De qué? De que es el Hijo de Dios, de que murió por nosotros y de que resucitó al tercer día. Y Él vive. 4 mandamientos. Entonces, y ahí ya somos salvos. Entonces, ¿qué hacemos? Él nos dice, ¿verdad? Ámense unos a los otros. ¿Cuál es el mandamiento? Amen. Amen a sus hermanos. Bendigan a los que los maldigan. O sea, debemos de amar a todo mundo, sin excepción. Entonces, esa es la evidencia de que creemos cuando amamos a nuestros enemigos, a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. Es maldito, porque no ha creído obviamente el evangelio. Eso está también en Juan 3. Por cuanto amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran buenas. Entonces, o sea, no creyeron, no creen, o sea, dicen que creen, pero más bien son religiosos, no creen. Entonces, fíjense, cómo las personas que no reciben el evangelio quiere decir las buenas nuevas. Pablo dice, la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces dice, mi cuerpo tiende a pecar. Cuando yo no conocía la ley, pues yo no sabía que pecaba. Pero cuando me dieron la ley, los 10 mandamientos, lo que era bueno para mí resultó malo. ¿Por qué? Porque yo que soy carnal y la ley es espiritual. Y también él dice que la ley se da para que reconozcamos que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque somos carnales. Somos carnales. Entonces la creación espiritual, ¿cuándo comienza? No comenzó con Adán, comenzó con Cristo. Adán es la sombra de lo que iba a venir a ser la creación, en este caso espiritual. Cristo vino y entonces ya el cielo, ahora la morada es en el Espíritu de Dios. Entonces nosotros ahorita ya podemos entrar en el reino de Dios, Dios viviendo en nosotros, nosotros refugiándonos en Dios. Ya entramos al reino de Dios desde ahorita, pero tenemos carne. Esta carne ya recibió condenación. ¿Dónde? Ya recibió o sea, esta carne, por eso muere. Entonces, ya Cristo murió por los pecados de nuestra carne, pero entonces nuestro enfoque ya es en Él espiritual. Entonces, pero también nos dijo, Él sabe que somos carnales, pero dijo, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil, ¿verdad? Y da muchos ejemplos, está el de las 10 vírgenes, ¿verdad? Estén despiertos, orando en todo momento, porque si no están despiertos, va a venir el novio, va a venir Cristo, y se van a quedar fuera.
¿Por qué? Porque están siguiendo los deseos de la carne. No están alimentando el espíritu, no están platicando con Dios, no se están alimentando de las escrituras. Todos los días, hermanos, esto no es cada sábado. Todos los días se deben de llenar de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero comenzando con el evangelio y nunca salirse del evangelio. Y fíjense, aquí está como ahorita la iglesia está siendo engañada grandemente, grandemente. ¿Por qué? Porque no reciben el amor de Dios. Fíjense, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbe, ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, en nosotros, ¿verdad? Si no creemos al Evangelio, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Satanás se está haciendo pasar por Dios. Ese pecado no tiene perdón. No tiene perdón ni en esta vida ni en el otro. Entonces, ¿quiénes son engañados? Los que, aquí lo dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes, se los decía? Y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, ¿se fijan? Ya está en acción. Desde hace 2000 años, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el evangelio, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Acuérdense que el evangelio se va a predicar una vez que llegue el momento donde entran. ¿Se acuerda lo que dicen en el libro del Apocalipsis? Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de los santos? Dice hasta que se cumpla el número de las personas. Entonces ya una vez que se cumpla, hasta ahí llegó. Y aquí está, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, se va a predicar el evangelio. Y ya una vez que se llega a predicar a todo el mundo, entonces ya viene el fin, ¿verdad? Pero las personas esas suben los santos, se quedan los muertos, ¿verdad? Los que no creyeron al evangelio. Hasta ahí va a llegar. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, fíjense bien, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, dunamis, con gran poder, dunamis, y señales y prodigios mentirosos. Ahí está la palabra, no es el dunamis de Dios, son demonios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no se salgan del evangelio de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que murió por nosotros, llevando nuestro castigo en la cruz y resucitando al tercer día. No se salgan de ahí. Oh, hermano, es que si usted no va a la congregación, usted ya se condenó. No. No se salgan del evangelio. Si usted no habla en lenguas, es que no. Ay, no se salgan de ahí, porque si se salen de ahí, van a ser engañados.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En la injusticia. Entonces, al no creer el Evangelio, lo más probable es que son esclavos del pecado. Es lo más probable. Si eres esclavo del pecado, no eres hijo de Dios. Una cosa es que somos pecadores, pero otra cosa es, lo dice Juan, el que practica el pecado no es de Dios. No es de Dios. Ahora fíjense lo que dice Pablo aquí en relación al dunamis. ¿Ok? El dunamis abarca muchas cosas. Primero, el dunamis lo necesitamos porque es poder para salvación. Entonces, por eso yo les digo, no seamos orgullosos, eso me incluye. No sean orgullosos, hermanos. No se crean, es que los católicos son idólatras. Y de hecho, todo mundo es idólatra. Amas más a Cristo que a tu madre, que a tu padre. Amas más a Cristo que a tus hijos. Amas más a Cristo que a tu esposo, a tu esposa. Amas más a Cristo que a nada en el mundo. Si no es así, eres idólatra. Eso lo dice Pablo. Entonces, ¿amas el dinero? Eso es idolatría. ¿Amas el sexo? Eso es idolatría. ¿Amas la pornografía? Eso es idolatría. Todo lo que está fuera de Cristo es idolatría. Y en la carne todos tendemos al pecado. Todos. Entonces, por no creer al Evangelio, no recibes el Espíritu Santo, como dice Pablo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Recibieron el Espíritu por el escuchar por fe el Evangelio? ¿O por las obras de la ley? O sea, no, yo sí cumplo la ley, por eso Dios me bendice. No. Cuando uno se quiere justificar en lo que uno hace para Dios, se cae de la gracia. Entonces, Dios es bueno, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Vean las exhortaciones en el libro del Apocalipsis a las 7 iglesias, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahí, ¿verdad? Mira, tú haces esto, eso está bien, pero tengo contra ti esto y esto y esto. Arrepiéntete. Fíjense, léanlo, eso es para todos, no nomás es para la iglesia, es para todos. Entonces, termino con esto. Segunda de Corintios 12 del 1 al 10. Ciertamente, hablando Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Está hablando de él mismo, de Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, ahí está, sino en mis debilidades. Fíjense bien, en mis debilidades. Sin embargo, ¿cuáles debilidades? Ahorita las menciona. Sin embargo, si quisiera gloriarme, por eso yo les digo, no se glorien. Esta es la iglesia que fundó Cristo. Yo hablo en lenguas. Yo voy a todos los servicios. Yo le doy comida a los pobres. Yo hago esto, No. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el evangelio. No presumas, o sea, ¿de qué te vas a gloriar? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, porque recibió revelación, así como yo he tenido revelación, así como Timoteo fue llamado, le dijo, Timoteo, cuídate de ti mismo, no se te vaya a subir el orgullo y vas a decir, no, es que yo.
Porque si, léanlo, busquen ahí en Proverbios lo que más aborrece Dios. Y ahí está, en primer lugar, el orgullo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame de mí. Y me ha dicho, o sea, aquí Pablo está hablando del orgullo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, mi dunamis, se perfecciona en la debilidad. Por eso debemos de llevar nuestra cruz todos los días, morir día a día a nuestros deseos carnales. O sea, olvidarnos del orgullo. Ese es nuestro... Entonces, en la medida que reconocemos, ahí cuando somos débiles, ándale, ahí se manifiesta el dunamis, la dinamita de Dios a través del Espíritu. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, fíjense, ¿ok? ¿Qué hace usted cuando le pase esto? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Fíjense bien, me gozo. Cristo lo dijo, gócense cuando sean perseguidos. Somos perseguidos por Satanás y los que trabajan para Satanás, obviamente, ¿verdad? Si alguien viene y le dice, no, que todo, gócense en afrentas, ¿ok? Porque viene la gente y nos alega y no, que tú estás mal. Hay que gozarnos. En necesidades, ay Señor, míralo, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo... No, gócense. Porque cuando te gozas, se manifiesta el dunamis de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Entonces, si somos orgullosos, tú sabes, yo sé cómo ganar dinero, yo me las gasto, yo sé cómo ganarme 10 veces lo que tú te ganas. Hay gente que tiene habilidad para hacer dinero. Entonces, ¿qué dice Dios? Este no me ocupa, o sea, es orgulloso. Dice Dios, al orgulloso lo miro de lejos. Pero al humilde, hijo, está atento. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? Quiero paz, Señor. Está bien, te doy paz. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, fíjense, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Cristo Jesús, gracias, Señor, y perdóneme por mi necedad. Gracias, Padre. Termino con Romanos 8, del 24 al 27. Este es el capítulo del Espíritu Santo, Romanos 8, uno de los capítulos. Dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? O sea, el cuerpo que vamos a recibir, en el que vamos a vivir, acuérdense, es espiritual. Ya vivimos aquí, pero no lo podemos ver. O sea, sabemos, no lo podemos ver. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, un don, el don de dunamis, la mayoría de la gente se enfoca, ¿verdad?, de que si alguien está enfermo, o sea, carnalmente,
¿verdad? Está una persona, viene una persona y con el poder de Dios, no es así, no, o sea, no es así. El poder, el don de milagros tiene que ver con que la persona sane de su corazón. Entonces, fíjense, cuando una persona recibe el Evangelio y por consiguiente el Espíritu Santo, y recibe el Espíritu Santo y la persona está enferma, ¿ok? Eso ya es secundario. Vamos a decir, la persona tiene cáncer, ¿verdad? Esa es una persecución. Entonces ya una vez que recibe el Evangelio, lo acepta, recibe el Espíritu Santo, lo acepta, ¿verdad? Lo recibe, el Espíritu Santo le dice qué hacer y él obedece. Entonces, ¿qué va a hacer? Aún si no sabe pedir, el Espíritu Santo intercede por él. Entonces el Señor, que ve que esa persona que está siendo débil porque a lo mejor tiene dolores, y Señor, esa persona en la enfermedad debe de gozarse, ¿verdad? Pero obviamente una persona que es niña en el Evangelio pues no lo sabe. He ahí la necesidad de irse alimentando más y más de la palabra de Dios. Por eso es necesario alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los días Jesús lo dijo en el Padre Nuestro: danos, Señor, nuestro pan de cada día. Todos los días necesitamos la palabra de Dios. Entonces, si hay una persona enferma, ve y predícale el Evangelio y léele la palabra de Dios, comenzando desde Mateo en el Nuevo Testamento, terminas, llegas al Apocalipsis y empieza desde Génesis, ¿verdad? Y esa persona, en la medida que está escuchando, está siendo santificada. El Señor mira su corazón y el Señor dice, eso es una consecuencia. Una persona que es débil, entonces, si esa persona se goza, Señor, hágase su voluntad, Señor. Está bien, si usted ya me va a llevar con usted, hágase su voluntad. Y si Dios quiere, dice, yo lo sano y lo uso para mi reino, para que predique, para que lleve la esperanza que necesita el mundo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo ahorita yo siempre les digo, la iglesia anda bien mal, anda bien mal. Yo no puse unos versículos que tienen que ver, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino? ¿Verdad? ¿Por qué? Vean ahí ustedes el contexto. Señor, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios, ¿verdad? O sea, supuestamente dicen el dunamis, hicimos cosas poderosas. Y les dice Cristo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca creyeron al Evangelio. Aquí está hablando de cristianos, no está hablando de personas del mundo, está hablando de cristianos, personas que dijeron, en tu nombre expulsamos demonios. Entonces, ¿qué anda haciendo ahorita mucha gente ahí? En el nombre de Cristo, no es así, hermano. Los demonios salen llevándoles el Evangelio. Por ejemplo, una persona que tiene demonio de drogadicción, ¿con qué sale? Creyendo al Evangelio. Si una persona cree en el Evangelio, recibe el Espíritu de Dios, el dunamis de Dios, le dice a los demonios, órale, a volar, se van. Pero si esa persona regresa, no hace caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó? Porque hay personas que dicen, que enseñan que la salvación se pierde. Y bueno, yo digo, bueno, no lo entienden, ¿verdad? La salvación se pierde, hermanos. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando, aquí somos salvos, aquí ahorita en este momento, ¿salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. Nosotros ahorita podemos ser salvos y mañana perderla, la salvación. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a una persona a la que estaba junto al pool? Y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, pues cuando vienen los ángeles, mueven el agua, pues yo cuando me quiero meter, ya alguien me ganó. Y le dice, levántate, solo sana. Después se lo encuentra en el templo, ¿verdad? Y le dice, no peques más, para que no te pase una cosa peor. Entonces, cuando dice no peques más, si nosotros somos salvos por la fe, ¿qué va a atacar Satanás? Tu fe. ¿Y por dónde te va a llegar? Por el orgullo.
No, yo no soy como los católicos que son idólatras. Yo mismo podría decir, no, yo no soy como los que enseñan ahí, que ya porque hablan en lenguas ya se creen mucho. Oh, no, yo debo de cuidarme, ¿verdad? Porque hay débiles en la fe, ¿verdad? Hay débiles en la fe, que creen en el Evangelio, creen en Cristo, y ahí andan, ¿verdad? Andan queriendo agradar a Dios, y creen en Dios, creen en la salvación, y ahí andan, débiles en la fe. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ayudarlos. Ese es el amor, ayudarlos. Ah, hermano, mira. Entonces, si esa persona es humilde, ¿verdad, hermano? Mire, venga. Por ejemplo, Pablo da un ejemplo, con eso termino. Si una persona cree, de débil fe, cree que por comer carne de puerco nos vamos a ir al infierno, dice Pablo, pues hay que tratar de no, yo no voy a comer delante de él carne de puerco porque pues yo no voy a hacer que él caiga porque él cree por su pobre fe que nosotros vamos a irnos al infierno porque comemos carne de puerco. Entonces dice Pablo, no, debemos de ayudar, ¿verdad? Entonces delante de él, no, pues no comer carne de puerco, ¿verdad? Lo enseña Pablo. Entonces, ese es el amor de Dios. Entonces, no es fácil morir a nuestros deseos, ¿verdad? Entonces se necesita sabiduría para saber cuál es el nivel, porque tampoco nos vamos a someter, porque no somos esclavos de nadie. Somos, se puede decir, esclavos de Cristo, nadie de nadie más. Entonces estamos para agradar a Cristo, no a la gente. Entonces, por amor a Cristo, vamos a amar a nuestros hermanos débiles en la fe. Hay hermanos católicos que aman a Cristo. Hay hermanos católicos que saben que son salvos en la obra de Cristo. Entonces ya si van a misa y lo hacen para agradar a Dios, bueno, si lo hacen para Dios lo hacen. Pero ellos saben que son salvos. Ya si esa persona empieza a despreciar a otras personas porque no son como ellos, ahí está el orgullo. ¿Y qué le viene? Condenación. Aquí, ya hay condenación aquí, en esta vida, que es la sombra de la otra. Entonces, si aquí está fea la condenación, imagínate en la otra, ¿verdad? Entonces, vamos a tener cuidado, hermanos. El don de milagros es el dunamis, el poder de Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.